Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Este es el tema de esta mañana. Mi tiempo a solas con Jesús. Un guía estaba mostrando a unos turistas una gran cueva que iban a ir a visitar. Se conoce como la Cueva del Mamut. Principiaron a adentrarse dentro de la cueva. Cuando llegaron a un lugar amplio dentro de esa cueva, ese lugar se llamaba la Catedral. Y en ese lugar llamado la Catedral había una piedra un poco alta a la que le habían puesto el nombre de El Púlpito. Entonces el guía dejó a los turistas allá abajo y se subió a la piedra que se llama El Púlpito y le dijo: señores, escuchen porque les voy a dar un gran sermón. Toda la gente sonrió y principió a colocarse para escuchar al guía que les iba a dar un sermón. 5 palabras les dijo nada más: manténganse agrupados cerca de mí. 5 palabras. Todos sonrieron, se bajó y continuaron la travesía a través de aquella enorme cueva. Y cuando iban unidos al guía, empezaron a entender en el camino que de veras aquellas 5 palabras habían sido un sermón tremendo el que aquel hombre les había dado, porque habían tantos peligros y tantas situaciones difíciles que si no se hubieran mantenido cerca del guía, hubieran lamentado algún accidente. Hermanos, eso es lo que está pasando en la vida presente. Se nos presentan diferentes tentaciones, diferentes problemas. Se están presentando diferentes situaciones, aún la situación del pecado en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar expuestos al peligro y solamente tomados de Jesús. Cuánto peligro hay incluso para muchas personas de irse a la eternidad sin Cristo, porque el mundo está presentando tanta situación diferente. Hermanos, solamente contemplando de cerca al Señor Jesús, nosotros podemos sentirnos seguros. Yo quiero hablar esta mañana sobre esto, mi tiempo a solas con Jesús. ¿Se dan cuenta del capítulo 1 de Ezequiel? Quiero que lo lea en su casa después de la explicación que yo le voy a dar. Hermanos, es un capítulo difícil. Es un capítulo que muestra muchas cosas enredadas que aún cuando uno quiere imaginarlo, yo soy muy imaginativo para leer, no puedo describirlas adecuadamente. Estuve leyendo varias versiones para hacerme la idea de lo que el capítulo 1 está mencionando. Pero lo que sí se entendemos, hermanos, que este capítulo 1 de Ezequiel es el llamamiento de ese hombre como profeta de Dios. Dios le llamó para que llevara un mensaje a un pueblo duro, a un pueblo que había caído en esclavitud en esos momentos y que estaba rebelde, no quería oír nada de Dios, porque según ellos Dios los había llevado al cautiverio. Pero fíjense en esto, el profeta Ezequiel dice en los primeros versículos, en el primer versículo dice: los cielos se abrieron, y cuando los cielos se abrieron delante de él, principió a ver ciertas figuras, vio unos seres vivientes, menciona él. Estos seres vivientes vamos a catalogarlos como una serie de ángeles, una categoría de ángeles. En Apocalipsis aparecen estos 4 seres vivientes. Estaban los seres vivientes, los está describiendo, dice que cada uno de ellos, cada uno de estos ángeles tiene 4 caras. Cara de águila, cara de león, cara de buey y cara de humano. Cada uno tiene cuatro caras, cada uno tiene 4 alas. Dice que de aquí de sus costados le salían 2 manitas, tenían piernas como humanas, pero los pies terminaban en patitas con casco. Qué raros, ¿verdad? Se movían todos juntos hacia adelante, todos juntos hacia los lados, pero no se podían voltear. Algo da la idea. Está mencionando que estos seres angelicales tenían unas ruedas, como que estaban unidos o pegados a ciertas carrozas, a ciertas carretas, pero lo raro es que en las ruedas de esas carrozas estaban llenas de ojos, porque a través de las carrozas los seres angelicales miraban. Y dice que las carrozas se unían a ellos, y donde ellos iban, ellas iban, porque ahí estaban los ojos de ellos a través de las ruedas de las carrozas. Estoy tratando de describir todo esto, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que estos seres angelicales que está mencionando aquí el capítulo 1, eran unos seres angelicales que estaban en un constante movimiento, estaban en un ajetreo tremendo. Yo les voy a leer unos versículos para que se den cuenta qué es lo que menciona aquí. Miren el 14 conmigo. Y los seres vivientes, ya estamos viendo a los seres angelicales, corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Qué les parece la agilidad? Eran tan ágiles, eran tan activos, pero tenían tanta rapidez que parecían relámpagos. Es la comparación que está haciendo aquí Ezequiel cuando ve esa visión. El versículo 17.
cuando andaban, miren, está hablando del movimiento, se movían hacia sus cuatro costados y se volvían cuando andaban. Versículo 19, cuando los seres vivientes andaban, las ruedas eran la de los ojos, andaban junto a ellos. Cuando los seres vivientes se levantaban, porque también podían volar de la tierra, las ruedas se levantaban. Versículo 21, cuando ellos andaban, otra vez la expresión, andaban ellas, las ruedas. Y cuando ellos se paraban ellas, las ruedas. Asimismo, cuando se levantaban, o sea, volaban de la tierra, las ruedas se levantaban, volaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Versículo 24, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Miren, hermanos, por favor, quiero que usted compare esto, que usted se dé cuenta del movimiento que está pasando aquí. Era un movimiento tremendo. Los ángeles estaban todos activos, estaban moviéndose con rapidez, con agilidad, eran como rayos. Mire el versículo 20, no estaban caminando y corriendo a capricho. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Quiere decir que los ángeles, hermanos, estaban en un activismo tremendo, estaban trabajando, estaban ocupados, pero había alguien que les estaba mandando, había alguien que les estaba dirigiendo, hermanos, y el que les estaba dirigiendo era el mismo Espíritu. Dice que el Espíritu les movía, y aquellos ángeles no se movían a capricho, sino que había algo, había un propósito en ese movimiento. En el movimiento, oyeron el versículo 24, hace 4 comparaciones. Ezequiel dice, era un ruido ensordecedor el que estaban haciendo estos ángeles. Se oía como que si fuera una catarata, se oía como que si fuera una gran multitud, se oía como que si fuera un ejército el que iba corriendo, y él principia a describir ahí lo que él imaginaba que era, o como el ruido, como la voz del Omnipotente. Tronaban aquellos ángeles. Pero yo quiero que usted se fije esta mañana que a través de ese movimiento en el capítulo también se presenta, y eso es lo que quiero que estudiemos esta mañana, se presenta una situación muy importante, el versículo 25, cuando se paraban. Ay, hermanos, qué sabroso, ¿verdad? Cuando yo me pongo a gritarles esta mañana a ustedes y me pongo a pegar de gritos en mis mensajes, y en un momento dado me quedo callado. Ay, qué rico sientes tus oídos, ¿no es cierto? Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Lo que nos está diciendo este versículo 25, hermanos, era que cuando los seres angelicales detenían su actividad, principiaba a suceder algo maravilloso, algo espléndido en la vida de Ezequiel. Yo quiero que hablemos entonces de esto, hermanos, que hablemos de mi tiempo a solas con Jesús. Hermanos, estamos llenos de activismo. Yo le pregunto a usted, ¿a qué se está dedicando? Ay, hermano, yo no tengo tiempo para nada. Mire, dedíquenos unos minutos, vamos a ir a visitar a alguien. Hermano, no tengo tiempo. Yo me levanto a las 5 de la mañana, salgo corriendo para mi trabajo. En mi trabajo tengo unas ocupaciones tremendas, salgo a las 5 o 6 de la tarde, me voy a estudiar, hago tal cosa. Fíjese que las tareas de la casa, fíjese que los hijos. No tiene tiempo, hermano. No, hermano, no tengo tiempo. Y estamos tan llenos de activismo todos, hermanos. Estamos tan embebidos muchos de nosotros en hacer dinero. Estamos tan obsesionados muchos de nosotros en que el dinero es lo fundamental, en que hay que hacer algo. Y estamos tan ocupados, hermanos, que muchos de nosotros no tenemos tiempo para escuchar la voz del Señor. Estamos ocupados, y yo lo digo como siervo de Dios. Una de las cosas que estoy aprendiendo, hermanos, y que estoy tratando de ponerme una disciplina. Me mantengo constantemente estudiando, y lo que decía un Mario de veras es cierto, ¿verdad? Dedicar un gran tiempo para dar algo de lo que tenemos. Pasamos unas horas, enormes horas estudiando lo que le vamos a dar a la gente, y me mantengo estudiando el mensaje del jueves, el mensaje del viernes, sábado y domingo, una campaña, el mensaje que hay que hacer el domingo para la iglesia aquí, y estamos tan activos, nos llaman para dar una plática, hay que dar las clases en el colegio, y estamos activos y moviéndonos. Estamos en cosas buenas, en las cosas de Dios estoy, hermano. Pero no tengo tiempo para escuchar que Dios me hable, porque estoy tan ocupado y en cosas de Dios. Y hermanos, esto es lo que está pasando en muchos de nosotros. No hay tiempo para buscar adecuadamente a Dios. No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para nada, porque, hermanos, nuestras prioridades están fuera de orden. Estamos obsesionados tanto en lo material, muchos de nosotros. Y yo no estoy en contra de que usted estudie, hermano.
Yo quiero que usted estudie, se capacite y ponga a los pies de Cristo sus estudios. Yo no estoy diciendo que usted no haga dinero, ojalá que dé los diezmos a la iglesia y que la iglesia pueda sostenerse a través de lo que usted gana y lo que usted recibe. Yo no estoy en contra de que usted se haga rico, pero hermano, cuando usted pone como obsesión, como punto número uno, el buscar el dinero, el buscar la cultura, el buscar otras cosas, usted va a perder el orden de sus prioridades. Usted va a estar tan ocupado en tantas cosas, hermano, que no va a tener tiempo para escuchar al Señor. Hermanos, ¿cuántas personas nos están diciendo a nosotros? Mire, yo a la familia no le presiono. Yo a mis hijos no les digo que busquen una religión, que busquen a Dios. Cuando ellos sean grandes y cuando ellos ya tengan un discernimiento, que ellos escojan la religión que quieran. Y así está el mundo, hermanos. El mundo se está hundiendo en vicios, en problemas, en indiferencia, y nosotros estamos distraídos tratando de lograr nuestros objetivos y todo lo que nosotros nos hemos propuesto solo en lo material. Fíjense en estos ángeles, están activos, puros relámpagos, era un ruido ensordecedor, el pobre Ezequiel estaba asustado del gran ruido que estaba pasando, pero cuando los ángeles se detuvieron, se paró el ruido, un silencio absoluto, y en eso que hubo silencio, hermanos, se principió a escuchar una voz de arriba, se oyó una voz, dice el versículo 25, cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus alas. Mi tiempo a solas con Jesús, hermanos, mi tiempo a solas con Jesús en primer lugar es un tiempo para escuchar a Jesús. Aquí está el versículo 25. Es tiempo de meditar, hermanos. Es tiempo de que cada uno recapacitemos. Yo he oído a varios de ustedes, hermanos. Por favor, cuando yo predico, recuerden que yo no vengo a lanzar indirectas aquí a la iglesia. Yo vengo a lanzarle directas a usted. Si yo le conozco, le lanzo mucho más directo el mensaje, hermano. Pero habemos muchos de nosotros que aún estamos jugando con la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿De veras, señorita? ¿Esa es la voluntad de Dios? Sí, he orado ya al Señor y el Señor me ha mostrado que esto es. Llega, fracasa y después dice, es que no oré lo suficiente. Muchos estamos jugando con la voluntad de Dios, diciendo que es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo, y no es la voluntad de Dios, sino es nuestra obsesión por alcanzar algo que nos hemos propuesto y hemos dejado a un lado al Señor. Es tiempo que dediquemos tiempo, que dediquemos un momento para estar a solas con el Señor. Cuando los seres angelicales detenían su actividad, se detenía el ruido y entonces se podía escuchar la voz de Dios. ¿No le parece a usted emocionante, hermano, que podamos escuchar la voz del Señor, que se sienta usted que a un momento de quietud, que en un momento yo he estado insistiéndole a muchas personas, he estado hablando este pasaje, se lo estuve comunicando a algunos muchachos esta semana y pidiéndoles en el nombre de Cristo, pero de veras suplicándoles en el nombre de Cristo que por lo menos dedicaran 5 minutos al día, 5 de toda la actividad, hermanos, 5 para estar quietos en un momento y para pedirle a Dios que nos hable, para pedirle a Dios que queremos escuchar su voz. Ya no queremos cantar tanto, ya no queremos hacer otras cosas, no queremos el estudio. Está bien todo esto, pero hermanos, vamos a dedicar un tiempo prudencial exacto en donde solo queremos escuchar la voz de Dios. Aquí cuando los seres angelicales se detienen, se escucha la voz de Dios. ¿Cuántas personas distraídas? Aún nuestra gente de la iglesia, aún los cristianos que tienen a Cristo en su corazón, aún evangélicos, distraídos en tantas cosas, hermanos, que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. El Señor todavía nos está diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero mientras nosotros nos damos cuenta que hay que escuchar la voz de Dios, estamos distraídos, estamos fracasando, estamos con falta de paz en nuestros hogares, falta de paz en nuestras vidas, incertidumbre, vienen los problemas, vienen las tensiones a nuestra vida, porque estamos llenos de activismo, hermanos, y no nos detenemos un momento para escuchar la voz de Dios. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿está dedicándose a oír la voz de Dios? Ahora, ¿cómo se oye la voz de Dios? Yo no vengo a enseñarles esta mañana que siéntese un momento ahí en silencio y en un momento dado usted va a escuchar que el Señor le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamas? Siéntese, abra su Biblia, 5 minutos, ore al Señor y dígale, Señor, yo quiero escucharte. Yo me estoy dedicando unos buenos minutos cada día
aunque tengo sueño, aunque tengo que preparar mensajes. No, en este momento voy a leer la Biblia para que Dios me hable. Es que aquí sale un bonito mensaje. Después, ahora Dios me va a hablar a mí. Dios nos habla a través de la lectura consciente de su palabra. Cuando usted agarra un salmo solamente para salir y ya leyó su capítulo y estar bien con su conciencia, Dios no le va a hablar posiblemente. Pero cuando usted se detiene unos minutos a solas y dice, Señor, yo quiero que tú me hables, hermano, el Señor le va a hablar y usted va a poder escuchar la voz de Dios. Mi tiempo a solas con Jesús es un tiempo para escuchar la voz de Jesús. Pero en segundo lugar, mi tiempo a solas con Jesús es un tiempo para contemplar a Jesús. Mire cómo va a ir subiendo el éxtasis. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Miren ustedes lo lindo. Yo quiero que ustedes lo vivan conmigo. Hermanos, en la medida que nosotros vamos a buscar a Dios, quiero que recuerde esto, en la medida que usted va a dedicar tiempo para apartarse y estar a solas con su Dios, para que Dios le hable, no para que usted maneje a Dios, sino para que Dios le hable, para que Dios le indique, para que Dios le muestre el camino de lo que usted debe hacer constantemente en su vida, en su familia, en su administración de su tiempo. Usted debe ponerse a solas con el Señor, va a mejorar su experiencia con Cristo, hermanos. Va a mejorar, nuestra visión va a ser un poco más ampliada. Ya usted no va a ser aquel cristiano que solo mira delante de sus narices, sino que usted va a tener una visión más amplia de lo que es Cristo, de lo que es el ministerio, de lo que usted puede hacer para Cristo en la medida que se meta la palabra. Vamos a afirmar nuestras convicciones en Cristo, hermanos, y también nuestras prioridades las vamos a mantener en alto, en su lugar adecuado. Aquí están los seres angelicales deteniéndose. Y cuando se detienen, se escucha la voz de Dios. Yo quiero que ustedes vean a Ezequiel. Está con la boca abierta, absorto. Allá van los ángeles. Allá están. ¡Hala, pero qué rapidez! Parecen rayos, escribió. Parecen rayos para moverse. Pero qué ruido más ensordecedor el que están haciendo. Se mueven, tienen 4 caras y principian a describirnos todo lo que Ezequiel está diciendo. Pero en un momento bajaron, se pararon. Hubo un silencio. Y en eso empezó a oír una voz de arriba que le hablaba. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando le hablan? Principia a poner su oído y a buscar de dónde viene aquella voz. Y qué emocionante para Ezequiel, hermanos, que cuando hubo aquel silencio, cuando hubo aquel tiempo para apartarse con su Dios, cuando se terminó el activismo, él escuchó la voz de Dios. Pero después de escuchar la voz de Dios, levantó su vista para ver de dónde venía y vio un trono, hermanos. El mismo trono de Isaías capítulo 6, aquel trono alto y sublime que la palabra menciona, el mismo trono de Apocalipsis. Allá vio un trono y todavía estaba tan absorto, dice, pero estaba refulgente. Si ustedes siguen leyendo los versículos hasta la primera parte del 28, él describe, parece zafiro, es que parece, cómo brilla, es que no se puede ni ver. Solo una cosa, estoy viendo el trono, sí está el trono ahí, pero es excelso ese trono. Ahí estoy viendo una cosa, hay alguien que está ahí sentado, hay una figura humana, hay una figura, yo creo que es una manifestación de Jesucristo, de Dios el Hijo. Ahí estaba sentado un ser humano, aparentemente una figura humana. Ahí hay alguien sentado. Ya no solo está escuchando la voz de Dios, está viendo la misma presencia de Dios. ¡Qué emocionante! Y hermano, yo quiero garantizarle esta mañana a usted, y quiero garantizárselo en el nombre de Cristo y basado en esta palabra, que cuando usted deje su activismo, cuando usted se pare por un momento, yo no le estoy diciendo que deje de trabajar, yo le estoy diciendo que deje de estudiar, pero le estoy pidiendo que ponga en orden sus prioridades. Le estoy pidiendo que le dedique tiempo para estar a solas con Jesús, porque si no, no vamos a crecer, porque si no, no vamos a tener la experiencia de escuchar diariamente la voz de Cristo. Y cuando escuchamos la voz de Cristo diariamente, ya no vamos a verle también físicamente, pero usted va a sentir la presencia del Señor en su vida. No hay cosa más linda, hermano, que aún en las situaciones adversas que nos toca pasar, enfermedades, problemas, falta de trabajo, falta de dinero, cuántas cosas estamos pasando todos aquí en la iglesia, hermanos, sentir
que aunque no tengo lo suficiente esta mañana, Dios va a proveer y que voy a estar en paz porque yo oigo la voz de Jesús que me dice, pedid y se os dará. Dios está con nosotros todos los días. Si los animalitos, las aves, los zanates comen, ustedes valen más que los zanates. Ustedes van a comer este día porque Cristo les va a dar. Y cuando usted oye la voz de Cristo, usted principia a sentir la presencia del Señor que le dice, yo aquí estoy contigo, no te vas a morir de hambre, yo te voy a dar, yo te voy a proveer, pero tienes que confiar en mí, tienes que tener una relación íntima conmigo. Dejemos el activismo, dejemos de estar afanándonos y pensando en qué va a ser de mañana. Confiemos en el Señor, pero escuchemos su voz. Y en la medida que usted escucha la voz de Cristo, usted va a principiar a sentir la presencia del Señor en su vida. Qué lindo es sentir la presencia. Vi como un trono. Había un trono, pero hay una figura. Y principia a describir que de la cintura para arriba resplandecía de una forma, de la cintura para abajo resplandecía de otra. Pero vio la presencia de Dios. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Cuando el Señor está controlando la vida del individuo, cuando dejamos los distractores por un lado, y los distractores no necesariamente tienen que ser pecado. El pecado puede distraernos, apartarnos y hundirnos. Pero hermanos, las cosas buenas nos pueden distraer de Dios. Está tan ocupado en su trabajo que no tiene tiempo para Dios. Dios le va a quitar su trabajo, a ver. Dios le va a castigar. Dios le va a poner una enfermedad que no se pueda levantar de la cama. Y a ver dónde se va a quedar el trabajo. Ay, estoy obsesionado por los estudios. Sí, hermano, hay que estudiar, pero que no ocupe el lugar de Dios. Que no le mande un problema mental al Señor. Yo he tenido casos aquí de alumnos que están bien emocionados y se enfermaron y no terminaron de estudiar ese año. ¿Qué pasó? No estoy acusándolos, pero Dios puede mandar cualquier cosa en un momento y todo aquel afán que usted tenía, Dios se lo bota si usted no pone al Señor en primer lugar. ¿Qué tal sería que escuchemos la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han estado escuchando la voz de Dios diariamente? ¿Cuántos de ustedes se han apartado 5 minutos para sentir la presencia del Señor en sus vidas? Aparte del activismo. Fíjense, esta mañana yo estaba moviéndome aquí y estaba pidiendo que me tradujeran un himno del inglés al español. Y le dije a una señorita que viene aquí en nuestra iglesia, Linda Cooper, time is gold, le digo. Así dicen en Estados Unidos, el tiempo es oro y todos están así locos, ¿verdad? Y están muriendo. Y me dice, en Guatemala time no is gold. En Guatemala todos tranquilos. Pero hermanos, Guatemala está llegando a ese momento en que estamos tan agitados, en que se hacen colas enormes para la camioneta. Estamos todos nerviosos, estamos todos tensos y pensando en qué será de mañana. Ay, no tengo dinero para mañana. Ay, no tengo tal cosa. Y hermano, se le olvida buscar a Dios para escucharle. Y en la medida que escuche a Dios, usted va a sentir su presencia y va a tener el control del Señor. Saben, un evangelista de apellido Dors contó una ilustración maravillosa. Dice que una vez él se acostó a dormir y era pasado de la medianoche y aquel hombre estaba inquieto en su cama y no podía dormirse. Se sentó y pensando en un hombre que él había conocido, que vivía muy lejos de su casa, y se volvió a acostar y estuvo luchando un buen tiempo por quererse dormir y quitar la idea de esa persona que había conocido. Llegó un momento en que ya no pudo, se levantó, se vistió y empezó a caminar largamente hasta buscar la casa de aquel señor. Lo que es la vida controlada por el Señor. Llegó y tocó, solo tocó y le abrieron la puerta. La persona en la que estaba pensando le abrió la puerta. Le dice, no sé por qué razón vengo, pero he estado inquieto toda la noche pensando en usted y he decidido venir para hablarle del amor de Cristo. Aquel hombre se le quedó viendo, caminó para una habitación, al rato regresó con una cuerda, le dice, usted no sabe por qué vino. Yo sé, Dios lo mandó. Estaba preparando una cuerda para ahorcarme esta noche. Y Dios le ha mandado, hábleme del amor de Cristo. Una persona controlada por el Señor, una persona que puede escuchar la voz de Dios, hermano, una persona que siente la presencia de Dios, ya no va a estar afanada, ahogándose, muriéndose por sus problemas. Es que mis problemas, es que usted no sabe los problemas, es que usted no sabe las situaciones que yo tengo que solventar, hermano. Cuando uno da a los demás, entonces el Señor le da a uno. Cuando uno piensa en Cristo y Cristo lo manda a buscar a los demás, cuando le pone las prioridades espirituales en orden al cristiano, entonces usted va a recibir lo material, que eso es secundario, hermano. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado, porque muchos de nosotros nos estamos volviendo materialistas completamente
y el Señor se está quedando por un lado. Ya no escuchamos la voz de Dios. Yo no le digo que usted no se va a ir al cielo. El cielo ya está ganado para usted. Ya Cristo murió por usted. Yo no le digo que usted no va a tener su lugarcito, allá su terrenito en el cielo. Ya lo tiene. Pero mientras usted está muriendo aquí, porque usted no le está dando el lugar a Dios, ni está escuchando, ni está recibiendo las bendiciones del Señor. Vamos a finalizar. Mi tiempo a solas con Jesús. Primero hemos dicho que mi tiempo a solas con Jesús es un tiempo para escuchar a Jesús. Segundo, es un tiempo para contemplar a Jesús. Pero en tercer lugar, hermanos, es un tiempo para reaccionar a la voz de Jesús. Oigan lo que dice el versículo 28 en la segunda parte. Voy a decir muy pocas cosas sobre esto. Usted las va a analizar y usted lo va a poner en práctica si usted lo desea y si el Señor le ha tocado. Dice el versículo 28. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Lean el versículo 1 solo por ver del capítulo 2. Me dijo, o sea, ahí está la voz: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y ahí sigue el mensaje que tenía que dar. Descubra usted esta mañana por su propia cuenta, hermano, que cuando usted dedica tiempo aparte para escuchar a Jesús, cuando usted dedica tiempo aparte para estar con Jesús, va a sentir su presencia. No importa la situación en que esté, no importa que no tenga tiempo, hermano, 5 minutos para Jesús al día, no los puede apartar. Si usted no puede apartar 5 minutos diarios para Jesús, usted está fracasando, va al fracaso. Es que usted no sabe las actividades que yo tengo, aunque usted sea una persona demasiado ocupada. Si no tiene 5 minutos, 10 minutos diarios para Jesús, usted va al fracaso. Usted va a fracasar. Así sea una gran persona, así tenga a Cristo en su corazón. Cuando estamos a solas con Jesús, sentimos su presencia, escuchamos su voz, su dirección. Pero ahora viene la reacción lógica del individuo. ¿Qué hubiera hecho usted? Oye la voz, sigue el silencio de los ángeles, ahí están parados todos los ángeles. Se oye la voz, levanta la vista, ¡y! Un trono, está resplandeciente, hay una figura humana, está sentada sobre él, como que me quiere dirigir esas palabras a mí. Al momento cuando contempló la gloria de Dios, aquel hombre entendió, es el Señor mismo. Se tiró al suelo y se cubrió el rostro como diciendo, no miro, no quiero ver. Es tremendo, es demasiada la grandeza de lo que estoy viendo, y se postra en señal de humillación, hermanos. Usted esta mañana puede decir, eso me lo tiró a mí. Sí, hermano, es para usted. Váyase enojado si quiere, ya no regrese. Pero es la palabra de Dios. Esta mañana usted puede salir diciendo, eso fue para mí. Váyase orgulloso, altanero, váyase enojado, enójese conmigo, váyase hablando de mí. Muchos se han ido y muchos han hablado de mí. Pero también puede tener otra reacción. Sí, Señor, tienes razón. He estado tan activo que no te he escuchado. Mucho menos sentir claramente tu presencia. Esta mañana yo me humillo delante de ti. Te pido que me perdones. Desde este momento voy a dedicar más tiempo. No digo para trabajar en la iglesia, fíjense. Yo no le estoy diciendo, vengan a ayudar, hermanos, hay que quitar equipo, hay que quitar alfombra. Si usted lo quiere hacer, Dios le bendiga. Si se quiere quedar a la tarde, Dios le bendiga. No estoy hablando de eso. Hoy estoy hablando de no hacer eso, sino de dedicar minutos para estar oyendo a Jesús. ¿Lo quiere hacer, hermano? Humillación y obediencia son los pasos para reaccionar ante la voz de Jesús. Ezequiel reaccionó a la voz de Jesús. Y cuando Ezequiel reaccionó, Dios lo levantó como uno de los grandes siervos, hermanos. ¿Recuerdan ustedes? Ezequiel y Daniel predicaron en el cautiverio a un pueblo rebelde. Se necesitaba demasiado temple, demasiado control del Espíritu Santo para poder cumplir. Pero primero escucharon la voz de Dios. Hermanos, vamos a orar. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.